Pues bien, bienvenidos a todos en el nombre de la Iglesia Evangélica de Archena. Muchas gracias por vuestra asistencia a esta charla coloquio que forma parte de una serie de conferencias. Esta sería la tercera y que concluirá pues, con 2 charlas más que tendrán lugar en la Capilla Evangélica de Archena, aunque en otro horario, a las 9 de la noche. Estas conferencias son el primer acto de una serie de actuaciones que llevaremos a cabo con motivo del centenario de la Iglesia Evangélica aquí en este pueblo. Y formamos parte de las familias de Archena y de su historia. Y por eso nos complace tanto que el pueblo de Archena pueda asistir a estos homenajes al centenario de la Iglesia, en especial a esta serie de conferencias que van a cargo de nuestro expositor, conferenciante Valerian Cangebelli, que ya presentaré más tarde. Agradecer también la presencia de las autoridades, Isabel María, concejala de Educación, Cultura, Tradiciones y Patrimonio Artístico. Muchas gracias. Y para aquellos que estén interesados, porque estas grabaciones las subiremos al podcast de la Iglesia, el lunes tuvimos una conferencia sobre la veracidad de la Biblia. El martes, ayer, tipo de cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento en la persona del Señor Jesucristo. Y hoy, como veis en pantalla, pues una breve introducción al Jesús histórico. También, después de la charla, se abrirá un momento para que puedan formular preguntas que sean del tema, para aquellas personas que tengan interés específico. Y si hay alguna pregunta que sea fuera del tema, pues también después del acto pues pueden preguntarle a Valeria. Queremos también decir que a la salida tenemos una mesa con panfletos, con información, con dirección de la página web, con cierta literatura, libros gratis también. Y quisiera anunciarles los 2 siguientes títulos, por si algunos le pueden interesar, y yo creo que para mí sería el plato fuerte, porque es algo que a mí me afecta. ¿Ha sido corrompida la Biblia? Es algo muy interesante, porque si la Biblia no ha sido corrompida, significa que el dedo de Dios lo ha escrito y tenemos que responder. Es algo muy importante. Y el viernes habla de la resurrección de Jesús. También un tema muy controvertido, muy negado desde siempre, porque si quitas la resurrección en los cristianos, no queda nada. Pues bien, voy a dar paso a nuestro conferenciante, pero antes voy a presentarle debidamente. Valerian es originario de Georgia y entregó su vida a Jesús con 18 años, tras haber pasado 4 años de una búsqueda intensa del sentido verdadero de la vida. Allí nace su pasión por la teología, que es entender la enseñanza de Dios, la evangelización, que es cómo comunicar la enseñanza de Dios, la buena noticia, y la apologética, que es proveer respuestas a los que preguntan u objetan sobre la verdad y la razonabilidad de la fe cristiana bíblica. Valerian se graduó en Magisterio Musical en la Universidad Autónoma de Madrid en el 2011, en Magisterio de Enseñanza Religiosa Evangélica en el Centro Superior de Enseñanza Evangélica de la FEREDE en 2014, en Teología en el Seminario Bíblico de Fe en el 2014 y en el Máster de Ciencias de las Religiones en la Universidad Complutense de Madrid en el 2017. Además, estudió apologética en Wycliffe Hall en la Universidad de Oxford, Reino Unido, en el 2018. Actualmente, y hasta el 2025, se encuentra cursando el Máster en Filosofía de la Religión en la Universidad de Innsbruck, Austria. Actualmente se dedica a la docencia de la enseñanza religiosa evangélica en las escuelas españolas y le apasiona hablar de Jesús y responder a preguntas de estudiantes universitarios sobre la veracidad del cristianismo.
Imparte talleres en apologética y evangelización en iglesias evangélicas de su ciudad y también en España. A nivel de iglesia local sirve en el área de evangelización y de la predicación y en el 2020 empezó su ministerio online para servir al resto del mundo hispano. Como parte de este ministerio crea en el 2022 el proyecto EAE, Proyecto de Asesoramiento y Formación de Evangelistas, Apologetas y Educadores Cristianos Evangélicos. Sus temas de interés son el Evangelio, el sentido de la vida, análisis y coherencia lógica de las religiones, cosmovisiones, sectas y religiones, deidad de Cristo, la Trinidad, el canon del Nuevo Testamento, Jesús en el Antiguo Testamento, confiabilidad de la Biblia, filosofía de la religión, el Jesús histórico, omnisciencia, predicación cristocéntrica, apologética e historia de la Iglesia. Pues, sin más, os dejo con Valeria, que tratará hoy el tema de el Jesús histórico. Muchas gracias por esta presentación. Agradezco mucho a Dios la posibilidad de poder estar aquí frente a todos vosotros y poder compartir de un tema tan importante y, como ha dicho, también controversial, porque pues en nuestra sociedad de hoy no todo el mundo está informado acerca de los descubrimientos y acerca de la investigación, acerca del personaje más importante, sin duda, de la historia de la humanidad, Jesús de Nazaret. Me gustaría entonces que vayamos y comencemos abordando el tema que hoy nos ocupa. Bien. Entonces, el Jesús histórico. ¿En qué difiere la cuestión del Jesús histórico del Jesús simplemente tal como lo conocemos a través de las páginas de los 4 evangelios, por ejemplo? Bueno, en primer lugar porque la búsqueda del Jesús histórico, en la investigación histórica, lo que busca es no presuponer la inspiración divina de los textos canónicos que conocemos, de los 27 libros del Nuevo Testamento y en particular de los 4 evangelios. El historiador procura investigar con los criterios más objetivos posibles a la persona de la historia. En este caso hablamos del Jesús histórico. Y antes de explicar lo que vamos a procurar ver en esta tarde, es comprender un factor muy importante, que en la investigación actual del Jesús histórico, los criterios que se aplican a la investigación de los personajes históricos, de los demás personajes históricos de los que se te pueda ocurrir de la antigüedad, los que se le aplican al Jesús histórico son mucho, mucho más estrictos. Hasta el punto de que si nos pusiéramos a aplicar los criterios a otros personajes de la historia, probablemente tendríamos que decir que no sabemos prácticamente nada sobre estos. La rigurosidad y esta metodología estricta que se le aplica al estudio del Jesús histórico, valga la redundancia, es tan estricta que nos quedaríamos sin muchos personajes históricos. Veamos, por lo tanto, las 7 cuestiones que espero poder abordar en el tiempo que tengo. En primer lugar, ¿existió Jesús de Nazaret? Si vamos a hablar del Jesús histórico, necesitamos saber si existió. En segundo lugar, ¿cómo se investiga al Jesús histórico? ¿Cuál es la metodología? En tercer lugar, ¿qué debemos tener en cuenta a la hora de investigar este personaje? En cuarto lugar, ¿qué sabemos del Jesús histórico como fruto de la investigación actual? En quinto lugar, ¿cuál es la mejor explicación de los hechos que encontramos a través de la investigación?
En sexto lugar, ¿a qué conclusión nos lleva la evidencia disponible? Y en séptimo y último lugar, veremos un vídeo no muy largo, que habla de la autocomprensión del Jesús histórico. Este vídeo, elaborado por un erudito, Dr. William Lane Craig, quien se doctoró en filosofía en Birmingham y en teología bajo un grandísimo teólogo del siglo XX, teólogo alemán, Wolfhard Pannenberg, investigando las controversias acerca del Jesús histórico en tiempos del deísmo. Ya sabéis, en el periodo de la Ilustración. Entonces, es de sumo interés conocer desde la perspectiva histórica cuál es la autocomprensión, es decir, qué pensaba Jesús de sí mismo, qué pensaba quién él era. Empecemos pues con la primera pregunta: ¿existió Jesús de Nazaret? La respuesta más breve que podemos dar en esta tarde es sí. Efectivamente, Jesús existió más allá de cualquier duda razonable. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si tienes dudas que son irrazonables, irracionales, que a menudo ocurre cuando una persona intenta justificar un punto de vista previo que tenía y forzar la evidencia o ir en contra de esta, que es peor todavía, para llegar a una conclusión opuesta. Pero lo que os estoy diciendo acerca de que sí existe más allá de cualquier duda razonable no es fruto de mis convicciones sencillamente, sino es el fruto de la investigación de historiadores especializados en la historia de la antigüedad, en el periodo que se conoce como judaísmo del Segundo Templo, y asimismo una persona que haya estudiado al Jesús histórico, que haya estudiado, como digo, historia antigua, que se ha dedicado al campo del judaísmo y cristianismo en el mundo greco-romano, sabe perfectamente que la afirmación primera que tenéis ahora mismo proyectada es totalmente cierta. Cualquier persona especializada. Un ejemplo de esto siguiente es que hay enormes problemas metodológicos para el mitista. ¿Quién es el mitista? El que cree que no ha sido real la existencia de este personaje, que es fruto, de que hay vestigios de que existió, pero se inclinan a creer que no existió por A o por B. Os sorprendería saber que prácticamente de todos los eruditos que podamos contabilizar, que hayan escrito sobre el Jesús histórico, que hayan escrito sobre Jesús, por todo el mundo, creyentes, no creyentes, eruditos que puedan ser budistas, ateos, agnósticos, cristianos, de la ideología que sean, del pensamiento que sean, todos te van a decir sí existió más allá de cualquier duda razonable, y entre estos te vas a encontrar un porcentaje ínfimo de especialistas que dicen que no existió. Pero estos son conscientes de que al hacer tal afirmación se meten en un berenjenal tan grande que se tienen que cargar a otros personajes históricos si son consistentes en la aplicación de los criterios y de la metodología. Entonces, es sumamente interesante saber esto, que prácticamente no hay especialistas en el mundo que digan que Jesús no existió. Bien, entonces, cuando tú te preparas para ser un especialista en la historia de la antigüedad, en el Jesús histórico, etcétera, etcétera, dos obras que no puedes dejar de consultar, que no puedes dejar de leer, son las que tenéis en la foto en la pantalla. The Cambridge Ancient History y The Oxford Classical Dictionary. Ambos coinciden totalmente en que Jesús existió, y no solamente en que existió, sino además en otros muchos hechos históricos que vamos a ver en esta tarde,
y que es de nuestro sumo interés. Veamos cómo se investiga acerca del Jesús histórico. Bien, esta investigación comienza desde hace mucho tiempo. Comienza desde el tiempo de la Ilustración, cuando por A o por B empiezan a ponerse en duda muchísimas cosas de las que sabíamos y se levanta un escepticismo acerca del cristianismo, a veces con mucha razón por todas las cosas que han sucedido en la historia, y uno se pregunta, si ha habido corrupción en esto y en aquello, ¿hasta dónde llegará? ¿Tocará, rozará la Biblia también la corrupción que ha habido en el cristianismo histórico, en las iglesias tradicionales? Y bien, lo interesante es que los investigadores de aquel entonces lo que no poseían es lo que nosotros sí poseemos hoy en día, y es la metodología histórica. Ellos tenían sus propias maneras de investigar que se caracterizaban por una serie de presuposiciones filosóficas que lo que hacían realmente es limitar el alcance de lo que podían llegar a descubrir. No obstante, cuando ya llegamos al siglo XX y tenemos las búsquedas anteriores del Jesús histórico no han dado mucho fruto, como digo, por las presuposiciones filosóficas con las que se abordaban, llega lo que hoy en día es la tercera búsqueda del Jesús histórico, que en inglés se conoce como The Third Quest. Esta búsqueda se caracteriza por situar a Jesús dentro de su contexto sociohistórico. Ojo, cosa que no se hacía antes. Cosa que nunca se consideraba, paradójicamente, en 400 años anteriores, a la hora de querer saber quién es Jesús. ¿Qué sabemos acerca del Jesús de la historia? Entonces, si se sitúa a Jesús dentro de su contexto sociohistórico, lo que vamos a descubrir, una de las cosas, es el judaísmo de Jesús. Porque las búsquedas anteriores no consideraban al Jesús histórico al que se buscaba, como el Jesús el judío. Cosa que ayudaría a explicar y ayudaría a entender tantas cosas que se han levantado a lo largo de la historia de la búsqueda del Jesús histórico, que ahora mismo esta búsqueda, The Third Quest, no es una búsqueda infructífera, todo lo contrario. Lo que sabemos hoy acerca del Jesús histórico es de suma importancia para nuestra civilización, para la búsqueda de la verdad. Como podéis ver, el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en 1946 al 47, en Qumrán, una ciudad de Israel, cerca del desierto del Negev, ha contribuido a conocer mejor el judaísmo de los tiempos de Jesús. Ahí se han descubierto textos en hebreo, en griego, en arameo, parte de los cuales era prácticamente la práctica totalidad de todos los libros del Antiguo Testamento. Y se han encontrado otros libros, otra literatura, que habían puesto por escrito lo que se conoce como la comunidad del Qumrán. Un grupo de personas parecidos al grupo conocido como los esenios, pero los eruditos consideran que era un grupo diferente. El caso es que ellos ponen por escrito ese montón de libros, ese montón de cosas que para ellos eran documentos importantes y de interés. Y bueno, con la caída de Jerusalén, con la llegada del año 70, ellos llegan a meter todo esto en unas cuevas que, por casualidad o por causalidad, en la providencia divina, se descubren en el siglo XX, en la era del escepticismo mayor, ¿no? Y se descubren y nos aseguran de un montón de cosas en las que previamente podíamos llegar a dudar. Como por ejemplo, de que el Antiguo Testamento que hoy poseemos, efectivamente existió entonces y que no fue tergiversado respecto de los manuscritos del siglo X después de Cristo. Una de esas cosas tan interesantes e importantes. Pero es que además, gracias a los textos que se hallan en Qumrán,
se puede descubrir un montón, realmente un montón de cosas acerca de los 4 evangelios. Se puede entender muchísimo mejor el contexto en el que Jesús está hablando, en el que Juan el Bautista está hablando, y que muchas cosas que podrían decirse que son como, bueno, esto no puede ser histórico, esto no ha podido suceder. Bueno, gracias a los rollos del Mar Muerto vemos que no es así. Descubrimiento, el mayor descubrimiento, yo diría, del siglo XX, de mayor importancia. Sigamos entonces. Bien, lo que quería decir aquí también, casi se me olvida, es que este descubrimiento es fundamental y gracias al cual arranca la tercera búsqueda del Jesús histórico. Esto es importantísimo, porque gracias a todo lo que aprendemos a través de la investigación de los rollos del Mar Muerto, pues ¿qué creéis? Pues ahora, al saber muchísimo más, debemos volver a analizar, repensar todo. Y esta búsqueda, como os indicaba antes, se caracteriza por su reclamo del judaísmo de Jesús. ¿Por qué esto es importante? Aquella escuela conocida como escuela de la historia de las religiones planteaba la idea de que Jesús, el título de Hijo de Dios, y la idea de la muerte y de la resurrección de Dios o del Hijo de Dios, bueno, pues que provenía de mitos paganos, que provenía de historias de unos supuestos dioses que morían y que resucitaban, y que pues no es más que una especie de no solo paralelo, sino de fruto de esa cultura pagana que influye en los escritores de los evangelios, que encima uno diría escriben en griego, y bueno, pues nos están planteando la imagen de un dios como un hijo de Zeus y cosas así. Claro, esta escuela de las religiones colapsa al inicio del siglo XX. Está totalmente fuera de la línea de lo que es el judaísmo de Jesús y de sus apóstoles y de los primeros cristianos de la iglesia de Jerusalén. A un judío jamás en la vida se le ocurriría poner la atención o adorar a alguien que pues, pretendiera ser un hijo de Dios en un sentido pagano. Más bien, lo que se descubre es que cuando se utiliza el término Hijo de Dios, cuando se habla de la muerte y de la resurrección de Jesús, no se está hablando de algo ajeno al judaísmo. La esperanza de la resurrección existía como una resurrección futura, escatológica, que tendría que suceder, y por lo tanto no es completamente ajena al pensamiento judío. Un erudito que se llama N.T. Wright, destacadísimo teólogo e historiador del Jesús histórico, él ha investigado de dónde podría venir la idea, por ejemplo, de la resurrección de Jesús, y termina descubriendo, ¿no? Termina descubriendo que ni del paganismo griego, por ejemplo, ni del judaísmo como tal, porque el judaísmo tiene la idea de la resurrección futura que acabo de indicar, pero no explica a un Mesías que tenía que morir en esa forma y que iba a resucitar como un individuo. Entonces, lo que descubre es que, aunque el background está en el judaísmo, la idea de la resurrección no se podía haber fabricado achacada al personaje de Jesús, precisamente porque la idea de un Mesías que moría de esa forma y que resucitaba estaba ausente en el conjunto de creencias del judaísmo del siglo I. Por lo tanto, y esa es un punto muy importante a considerar, la resurrección de Jesús tenía que haber surgido de los propios seguidores de Jesús. Y esto es un indicativo para lo que veremos más adelante. Sigamos, el estudio se aborda desde una perspectiva interdisciplinar. Lo que caracteriza al Third Quest es que no solamente participan un tipo de especialistas, sino tenemos pues sociólogos, arqueólogos, en fin, historiadores, muchas otras personas que tienen que estudiar, por ejemplo, la botánica,
de Israel, y un montón de cosas, los caminos, si lo que se está diciendo ahí se corresponde con la geografía, ¿sí? Para conocer la plausibilidad del relato frente al que nos encontramos. Veamos los criterios de autenticidad, entonces, ¿no? Que es nuestro siguiente punto. Bien, los criterios de autenticidad son distintos métodos para demostrar la verosimilitud histórica y la probabilidad de un acontecimiento. Cuando se trata del estudio del Jesús histórico, si un dicho de Jesús o un acontecimiento de los evangelios cumple uno o más de estos criterios, aumenta la credibilidad del acontecimiento en cuestión. Veamos algunos de los criterios principales. Básicamente, para que sepáis la seriedad y el rigor con el que se aborda este estudio, veamos por lo menos qué tipo de criterios son los que los especialistas han aplicado. Criterio de disimilitud, os lo leo. Si se demuestra que un dicho o hecho del Evangelio no proviene del judaísmo ni de la iglesia primitiva, necesariamente tiene que provenir del Jesús mismo. Criterio de disimilitud. 2. Criterio de atestación o de testimonio múltiple. Tiene más valor un dicho o hecho atestiguado en varias fuentes y en formas diversas. Tercer criterio, criterio de la vergüenza o incomodidad. Defiende que la Iglesia nunca crearía un relato así, ya que algo en él, nunca crearía un relato así, ya que algo en él sería una vergüenza para la Iglesia. Es decir, no conviene a una Iglesia pues que quiere exaltar a Jesús ese tipo de elementos, ese tipo de relatos, y eso es lo que es uno de los indicativos de que aquel dicho o hecho frente al que nos encontramos en los relatos de los evangelios, pues es precisamente histórico, de manera que no se podía haber omitido porque se sabía que era verdad. Número 4, criterio de plausibilidad histórica. Aquella información sobre Jesús que es plausible en el contexto judío y permite comprender el génesis del cristianismo primitivo. Puede ser histórica. 5. Criterio de coherencia. ¿Qué es esto? Afirma que todo lo que encaje o sea coherente con lo que otro criterio deja entrever también podría ser auténtico. Hay algunos criterios que podríamos llamar secundarios, derivados. El primero, criterio de huellas del arameo, presentes en los textos. Si presenta un arameísmo este texto, muy probablemente se remonte al Jesús histórico o a los dichos históricos, porque incluso conserva, es decir, estaba tan claro que se dijo esta palabra de esta forma que convenía ponerlo en el texto, porque todo el mundo pues sabía que esto era así, aquellos que fueron testigos oculares. Criterio del ambiente palestino. Es decir, que lo que se dice ahí pues se ajuste a lo que conocemos, como decía, de la botánica, de la geografía y de demás cuestiones que se puedan investigar en coherencia con el ambiente palestino. Criterio de viveza narrativa, también criterio de las tendencias evolutivas de la tradición sinóptica. Los sinópticos, ya sabéis, es el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, los evangelios sinópticos. Y criterio de presunción histórica. Sigamos. Ahora necesitamos abordar qué es la teoría de las dos fuentes, ¿vale? La teoría de las dos fuentes es algo revolucionario, es algo muy importante para ayudarnos a estudiar la figura del Jesús de la historia. En primer lugar, debemos considerar todos es que esta teoría goza de un apoyo del 95% de los estudiosos actuales. Resulta que los evangelios y otros libros del Nuevo Testamento contienen fuentes que son anteriores a ellos mismos. Seguro que muchos de vosotros no sabíais esto. Los evangelios y otros libros del Nuevo Testamento son fuentes, pero contienen fuentes a las que se refieren que son anteriores a estos mismos.
Un relato de esto, un ejemplo de esto es el relato premarcano de la Pasión. Cuando estamos en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 14, se nota claramente que tenemos un relato fluido, un relato todo seguido, ¿vale? Pero un relato que se detiene a contarnos detalles, que no salta de un día para otro, de un lugar para otro, sino que se detiene a contarnos cosas en detalle. En contraste con el resto de los escritos, de los demás capítulos de Marcos, los estudiosos han concluido que Marcos estaba utilizando una fuente, lógicamente, anterior al propio Evangelio que está escribiendo, que se titula El relato premarcano de la Pasión. ¿Qué indica esto? Que si el Evangelio de Marcos se hubiera escrito previo al Evangelio de Lucas, y el Evangelio de Lucas se escribiría hacia el año 60 después de Cristo, tendríamos el Evangelio de Marcos en los años 50 y tendríamos el relato premarcano de la Pasión todavía antes. ¿Qué nos sugiere esto? Bueno, pues estamos hablando de un tiempo en el que todavía estaban vivos los testigos oculares. Muy interesante. También tenemos la hipotética fuente Q. Esto viene de Quelle, en alemán, que los eruditos han llamado Q a ese documento en el que pues se basarían Lucas y Marcos para escribir parte de su evangelio, un documento anterior de los dichos de Jesús. Podríamos hablar de más. Por ejemplo, veamos entonces, Marcos y Q son las dos fuentes base de Mateo y de Lucas, como acabo de indicar. Utilizan, además, es decir, Mateo y Lucas, aparte de utilizar ese corpus, esa fuente Q de los dichos de Jesús, Mateo y Lucas utilizan Q y también utilizan Marcos, es decir, recapitulo, Q no está presente en Marcos, ¿de acuerdo? Creo que aquí se va a ver mejor. Q no está presente en Marcos, Q es un documento temprano adicional y Marcos está por el otro lado. Entonces, cuando Mateo y Lucas escriben sus evangelios, utilizan material ya hecho, utilizan a Marcos, que ya lo había escrito muy bien, y añaden detalles que ellos mismos sabían, y utilizan Q, que es esa colección de dichos de Jesús. Pero es que además, Mateo y Lucas utilizan lo que los eruditos llaman M y L, respectivamente. Es decir, cosas que Mateo sabía o que había llegado a saber hablando con otros testigos oculares, y Lucas, sobre todo, que no era un apóstol, y fue un investigador médico de profesión, como algunos de vosotros sabéis, fue un muy riguroso escritor, un gran historiador, y Lucas, cuando nos relata lo que nos relata, vemos que se basa en relatos de testigos oculares. Hay cosas que evidentemente él no podía saber, que no están presentes ni en Marcos ni están presentes en Q, y se le llama L a ese conjunto de cosas que Lucas en su investigación, como indica en Lucas capítulo 1, ha llegado a averiguar. Por ejemplo, cosas que habló María con su prima Elizabeth. ¿Cómo? ¿De dónde podía saber esto Lucas? Bueno, pues entrevistando a la propia madre de Jesús. Entonces, tenemos, por eso se llama la teoría de las dos fuentes, como podéis ver, porque las dos fuentes claves serían Marcos y Q, y de ahí se derivarían Mateo y Lucas. Y además tenemos, por cierto, el Evangelio de Juan, que se supone que es un poco más tardío y que recoge el tipo de conversaciones y hechos de Jesús que los demás pues no habían escrito previamente y que eran muy importantes para la iglesia primitiva, puesto que Juan era tan cercano a Jesús, sabía de conversaciones y relata conversaciones privadas de Jesús, en contraste con los evangelios sinópticos que nos relatan del ministerio público de Jesús. Por ejemplo, en Juan tenéis a Jesús y Nicodemo, tenéis a Jesús en conversación con una mujer samaritana y demás.
En las epístolas paulinas, por ejemplo, hallamos dichos de Jesús y credos o himnos cristianos primitivos tempranos prepaulinos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando leemos las epístolas del apóstol Pablo podemos ver que himnos cristianos, credos, cosas que los cristianos ya afirmaban en forma de credo y que Pablo lo cita en sus epístolas. Y si bien es sabido que las epístolas de Pablo son anteriores a los evangelios, o al menos a la mayoría de ellos, imaginaos hasta dónde puede remontarse los himnos, los credos citados por Pablo. Como bien han determinado los especialistas, hay un credo tempranísimo sobre la resurrección en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 hasta el 7 aproximadamente, y ahí nos habla de los testigos oculares de la resurrección de Jesús de Nazaret. Y los estudiosos están de acuerdo en que esa tradición que habla de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús se remonta entre 2 años y 5 años después de la muerte de Jesús. Cosa muy fuerte y que seguro que muchos no sabíais. Veamos el siguiente punto, la transmisión del Nuevo Testamento. Bien, esto es muy interesante. Estamos hablando de que estamos estudiando al Jesús histórico a partir de los evangelios, pero de las fuentes que con el ojo desapasionado de un historiador se puede descubrir acerca de Jesús. Bien, pero ¿por qué creer que esos textos nos han llegado bien? Esto es muy rápido y muy interesante. El texto que mejor nos ha llegado de toda la antigüedad, el texto mejor atestiguado en número de copias y en el lapso de tiempo, en años, entre el original y la copia más temprana, sin duda, es el Nuevo Testamento. Otra cosa que seguramente no sabíais muchos. Para mí esto fue una sorpresa la primera vez que leí. No me lo esperaba. Como podéis ver, a los griegos les encantaba Homero, por eso tenemos muchas copias también de Homero y un lapso de tiempo considerablemente pequeño. Pensad en lapsos tan grandes como pueden ser en el caso de otros escritores, ¿verdad? 500 años, 950 años, 850, 1360, 1757. 400. Entonces, ¿cómo podéis ver el intervalo de tiempo que hay entre el original y la copia más temprana que poseemos de estos escritores? Es muy grande. No obstante, los historiadores de la antigüedad no tienen problema en estudiar esto. Y no dicen, no, porque ha pasado mucho tiempo desde el original hasta la copia más antigua, tenemos que descartarlo, no podemos saber nada sobre estas personas. Dejemos de estudiar entonces las ideas de Platón, ¿no? En bachillerato. Dejemos de estudiar. No vamos a hacer esto. ¿Por qué? Porque está dentro de lo razonable. No hay ninguna razón para dudar de que estos textos nos han llegado bien. Y fijaos que el número de copias tampoco es que sea muy grande. Pero es que cuando hablamos del Nuevo Testamento, hablamos de más de 5.800 copias y en un lapso tan pequeño como puede ser, en el caso del Evangelio de Juan, de 40 años. Es decir, en el siglo mismo, segundo después de Cristo, podemos encontrar texto, un fragmento del Evangelio de Juan. Tenemos del siglo segundo y tercero después de Cristo una serie de manuscritos en papiros que se han encontrado. Y tenemos en el siglo IV, año 350, el Nuevo Testamento en el griego original más temprano, completo, que se llama Codex Sinaiticus. Entonces, realmente la comparación en el lapso siempre es más pequeña que como podéis ver en el caso de otras obras de otros escritores de la antigüedad. Sigamos. ¿Qué debemos tener en cuenta? Esto es muy rápido. Debemos tener en cuenta que el escepticismo profundo, ¿sí? Aquellos que son anti y aquellos que son demasiado pro la apologética cristiana, son posturas minoritarias en la erudición profesional. Un estudioso de Australia, Dr. John Dixon, indica que hay un 10% de defensores entre los eruditos y hay un 10% de escépticos que tienen esa agenda, ¿no?, de promover el escepticismo sobre Jesús.
No obstante, dice, yo os voy a hablar acerca del resto, acerca del 80%. Y esto es lo que pues, los historiadores profesionales, en lo que ellos trabajan y en la investigación a la que se dedican. 2. Las fuentes no cristianas proporcionan un esquema básico de la vida de Jesús. Esto es muy importante, que no solamente está en fuentes que llegan a ser canónicas, ¿no? Sino podemos encontrar acerca de Jesús en otras fuentes, no cristianas, como vamos a ver hoy más adelante. Siguiente, el Nuevo Testamento es el texto mejor testimoniado de la Antigüedad clásica, ya lo acabamos de ver, ¿cierto? 4, el Nuevo Testamento ofrece evidencias tempranas de Jesús. Esto hoy en día ya es innegable en la erudición. 5, la tradición oral salva ampliamente la distancia entre Jesús y el Nuevo Testamento. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que entre, por ejemplo, Marcos, o el relato premarcano, la fuente Q, hasta que se ponen por escrito, evidentemente hay vida. Están los apóstoles, está la predicación apostólica, está la forma en la que ellos comunicaban lo que habían aprendido del maestro y que se comunicaba en esa cultura muy oral, que les era fácil aprender textos de memoria, grandes porciones de textos, y eso está demostrado. Entonces el Nuevo Testamento ofrece evidencias tempranas sobre Jesús y la tradición oral salva ampliamente la distancia entre Jesús y el Nuevo Testamento, y como habéis podido ver en algunos casos, la distancia entre los escritos incluso y los hechos es bastante pequeña. Número 6. El Nuevo Testamento es una colección de fuentes. Es decir, cuando un erudito se acerca a los estudios del Jesús histórico, a él no le interesa pensar que esto es la palabra inspirada y autoritativa de Dios, sino él trata el Nuevo Testamento como cualquier otro libro de la historia que hay que estudiar con el aparato crítico, con la crítica textual, con la crítica de fuentes, crítica de formas y todos los mecanismos que existen a la hora de estudiar pues el Nuevo Testamento y otros libros que uno tenga por objetivo a estudiar. Número 7. La arqueología respalda los relatos de los evangelios sobre Jesús. Eso es muy, muy importante, porque corrobora todo lo que tenemos en la textología, en los textos. Sigamos. ¿Qué sabemos del Jesús histórico? Veamos. Vamos a ver un poco el testimonio extrabíblico, trama básico del Nuevo Testamento confirmado por fuentes no cristianas. Tenemos 10 fuentes antiguas no cristianas, incluyendo historiadores como Josefo, Tácito, Suetonio, Talo, Plegón. Después tenemos oficiales gubernamentales. Plinio el Joven, el emperador Trajano, emperador Adriano. Otras fuentes también, incluyendo el Talmud judío y el escritor griego Luciano de Samosata. Recopilando sus referencias, obtenemos una historia congruente con el Nuevo Testamento. Ahora estamos hablando de la congruencia entre lo que descubrimos de las fuentes no cristianas y lo que tenemos en las fuentes cristianas. Veamos. A continuación, Jesús vivió durante el tiempo de Tiberio César, lo que descubrimos a partir de las fuentes no cristianas. Él vivió una vida virtuosa, fue obrador de milagros, tuvo un hermano llamado Santiago, que es como lo conocemos en castellano, que es Jacobo, Santiago. 5. Él fue aclamado como Mesías. Él fue crucificado bajo Poncio Pilato. Un eclipse y terremoto ocurrieron cuando él murió. Él fue crucificado en la víspera de la Pascua. Sus discípulos creyeron en él, creyeron que él se levantó de la muerte. Tenemos información de fuentes no cristianas acerca de todas estas cosas que tenéis. Bien, sus discípulos estaban dispuestos a morir por sus creencias.
El cristianismo se extendió rápidamente tan lejos como a Roma, capital del Imperio Romano. Sus discípulos negaron los dioses romanos y adoraron a Jesús como Dios. Y fijaos, esto es lo que nos dice el Nuevo Testamento. Bien, ¿qué sabemos del Jesús histórico entonces? Los hechos históricos son los siguientes. Estoy hablando ahora mismo de fruto del Third Quest. Aquello en lo que han convenido, en lo que están de acuerdo la inmensa mayoría de los estudiosos, del 70% hacia adelante. Jesús existió. Fue un judío de Galilea, norte de Israel. Fue un predicador carismático ambulante del siglo I. Eso es lo que podemos saber acerca de él. 4. Tuvo un grupo de seguidores y seguidoras. Desarrolló un ministerio de milagros y exorcismos. Os vais a sorprender, pero los historiadores reconocen, gracias a toda la información y a las fuentes independientes que tenemos entre Q, entre Marcos, entre Mateo, entre Lucas y todo lo demás, todo lo que sabemos de él, de fuentes cristianas y no cristianas, se llega a estas conclusiones. Jesús desarrolló un ministerio de milagros y exorcismos. La gente le conocía como hacedor de milagros. 6. Fue acusado y juzgado por un cargo de blasfemia por el Sanedrín judío en Jerusalén. ¿Por qué? Bueno, porque el sumo sacerdote le preguntó, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? En el Evangelio de Marcos 14, y Jesús contesta, yo soy. Y aquí el Hijo del Hombre, dice que el Hijo del Hombre, veréis al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo y sentado a la diestra del poder. Y entonces el sumo sacerdote dice, no necesitamos más testigos, porque venían testigos falsos a acusarlo. Dice, él se ha acusado a sí mismo, se rompe las vestiduras en señal de indignación y dice, blasfemia. Ese fue el cargo contra Jesús, por pretender ser el Dios en carne, el Hijo de Dios. Fue condenado a muerte bajo el prefecto Poncio Pilato, romano. Y 8, murió por crucifixión. Esto es muy interesante, sumamente interesante. Uno de los estudiosos más escépticos de ese lado del 10%, que es súper anti, él mismo dice que es inevitable, si tú miras los documentos históricos con el ojo desapasionado de un historiador, es inevitable concluir que Jesús de Nazaret murió por crucifixión. Y enumera unas 15 fuentes independientes, 15 fuentes, que hablan acerca de la crucifixión de Jesús. Fíjate, no le interesa, a él no le interesaría afirmar esto, pero él dice que es inevitable, debemos aceptarlo. Y a los mitistas les responde, les contradice, diciendo que estáis en el mundo del Internet, no estáis en el mundo de la academia, los que negáis la existencia de Jesús, porque sabemos que murió por crucifixión. Y ahora vamos a ver hechos relativos a la resurrección de Jesús, es decir, porque estamos hablando de todo lo que hemos visto hasta su muerte. Y ahora vamos a ver qué más, vamos a ver acerca de la resurrección de Jesús. Veamos entonces, Jesús fue sepultado por José de Arimatea, miembro del Sanedrín judío. En esto convienen la mayoría de los historiadores. De hecho, se menciona a José de Arimatea porque era una persona del Sanedrín, del Consejo Religioso Político Judío, y era un discípulo secreto de Jesús, quien, pues tú con osadía pidió el cuerpo a Pilato y sepulta a Jesús en una tumba excavada en roca que pues le pertenecía a él. Era un hombre adinerado, un hombre rico. 3 días después de la sepultura, los historiadores dicen que la tumba de Jesús fue hallada vacía por un grupo de sus seguidoras.
Este grupo de seguidoras descubre el domingo por la mañana una tumba vacía y empieza a contárselo a los demás discípulos. Esto es un hecho histórico, es decir, que tiene múltiple atestación, es decir, que hay múltiples fuentes que nos hablan de esto y que para un historiador, para ser consistente, no puede negar que la tumba estaba vacía. De hecho, los propios judíos, en el momento en el que plantean la idea del robo del cuerpo, es que los apóstoles lo han robado y le hacen a los soldados, ¿no? Le sobornan para que digan esto, de que los discípulos vinieron a atacar y todo eso, presuponen la idea de la tumba vacía. Es decir, hay un reconocimiento implícito en esto. Si tú te tienes que inventar, tienes que sobornar a alguien para decir, no, es que le han robado el cuerpo, la idea del robo del cuerpo presupone la verdad de esto. Por eso es tan difícil de negar la tumba vacía. Además, otro punto que ha convencido a los historiadores a aceptar esto es que el hecho de que sean las mujeres las que lo reportan. Porque si estuviéramos frente a un relato tardío, no un relato tan temprano, pues conociendo el contexto patriarcal en el que venimos, donde el testimonio de un hombre valía más que el testimonio de una mujer, jamás se les ocurriría a unos conspiradores poner en boca de una mujer un tema tan importante que es el centro de la fe que ellos quieren divulgar por el mundo romano. Desde luego no se les ocurriría algo así. El testimonio de una mujer valía la mitad en un juicio. ¿A quién se le ocurre hacer esto? A menos que sea verdad. Se sabía que María Magdalena y otras fueron testigos oculares de la tumba vacía y demás, y por eso era tan difícil negarlo. Siguiente, tenemos aquí, los discípulos de Jesús experimentaron apariciones de Jesús tras su muerte en la cruz. Muy importante. Los discípulos de Jesús, ¿sí? Los historiadores reconocen que esto es un hecho, uno de los hechos mejor contrastados. Es que los discípulos de Jesús experimentaron apariciones de Jesús tras su muerte en la cruz. Ellos creían sinceramente, dicen ellos, haber visto al Jesús vivo delante de sus ojos. Ellos lo creían sinceramente. Hasta ahí puede llegar un historiador a decir, esto es a lo que nos llevan las fuentes. Estas apariciones sucedieron en 1, multitud de ocasiones, no una. 2, en circunstancias diferentes, no en un solo día, ni en una sola situación. Se daban tanto 3 a nivel grupal como 4 a nivel individual. Tenemos las apariciones a Pedro, las apariciones a María Magdalena, las apariciones a más de 500 hermanos a la vez, las apariciones al grupo de los 12 y demás. Los discípulos originales, este es el último hecho al que me voy a referir en esta tarde, creyeron que Jesús había sido resucitado por Dios, y esto a pesar de tener toda predisposición en contra de ello. Como he mencionado antes, los discípulos, los judíos del siglo I, no tenían esa noción de un Mesías que tenía que sufrir y resucitar. No formaba parte del corpus de sus enseñanzas en la sinagoga, parte de sus creencias. Había vestigios en el Antiguo Testamento acerca de ello, pero no formaba parte del conjunto de sus creencias. Entonces los discípulos originales creyeron, históricamente lo sabemos, que Jesús había sido resucitado por Dios. Y esto a pesar de tener toda predisposición en contra de ello. Ellos creían que había de haber una resurrección escatológica al final de los tiempos, mas no la resurrección de un Mesías que tenía que derrotar a los romanos y tenía que ser triunfante. No formaba parte de sus expectativas. Vamos al punto número 5. ¿Cuál es la mejor explicación de los hechos? En primer lugar, ha habido multitud de intentos de explicar estos hechos. En particular, estos de la diapositiva anterior, los hechos 9 al 12. Se ha intentado explicar de manera separada. Por ejemplo, la tumba vacía no es que han robado el cuerpo.
O las apariciones, no, es que ellos tuvieron unas alucinaciones. Intentar explicar estos hechos de una manera naturalista, como si Dios no existiera o no pudiese intervenir para resucitar a Jesús. Entonces es un intento de contestar a esto que es innegable. Sin embargo, lo que vais a ver ahora, el hecho es que todas las hipótesis propuestas por los eruditos críticos desde hace más de 200 años hasta nuestros días han caído en descrédito y han sido rechazados por los expertos, aun siendo muchos de ellos escépticos. Como si esto fuera poco, no existe ninguna explicación naturalista de estos hechos, 9 al 12, relativos a la resurrección, considerados en conjunto y no por separado. Un historiador tiene que dar un modelo que sea capaz de explicar por qué todos estos son hechos históricos, cómo es posible combinar todo esto a la vez sin negar ninguno de ellos. Esa es la tarea del historiador. Entonces, no existe ninguna explicación naturalista que sea capaz de abordar esto. Os voy a dar un ejemplo de la desesperación a la que puede llegar un erudito, un estudioso que quiere proponer lo contrario. Alguien que ha estudiado la resurrección, en una ocasión ha propuesto esta idea de que, es posible de que Jesús muriera, pero que tenía un hermano gemelo secreto. Y entonces ese hermano gemelo secreto es a quien han visto los discípulos. Fijaos, ¿qué evidencia hay para apoyar esto? Ninguna. No obstante, es el único recurso que un especialista tiene para poder tratar de explicar los hechos anteriormente vistos. Siguiente. Entonces, así, si la existencia de Dios, amigos, es siquiera posible, la es que el Dios de Israel ha resucitado a Jesús de Nazaret de la muerte. ¿A qué conclusión nos lleva la evidencia disponible? El estudio histórico crítico y la arqueología no han hecho más que corroborar las cosas que se afirman en el Nuevo Testamento. Muy importante esto. Segundo, no hay buenas razones para disociar, por lo tanto, al Jesús histórico del Cristo de la fe, contrario a lo que algunos suponían en búsquedas anteriores del Jesús histórico. Siguiente, el Nuevo Testamento es el texto mejor testimoniado de la Antigüedad clásica. Nos ha llegado con un 99,5% de exactitud, es decir, lo que tienes en el primer siglo en contraste con lo que tú lees en una Biblia moderna. Siguiente, contrario a lo que los medios sensacionalistas a veces nos quieren hacer creer, cuando tú y yo abrimos nuestro Nuevo Testamento podemos tener un alto grado de seguridad basada en evidencia de que estamos leyendo lo que los apóstoles y sus colaboradores inmediatos dejaron escrito en el siglo I de nuestra era para la posteridad. Y en séptimo y último lugar, me gustaría que veamos la autocomprensión del Jesús histórico. Este vídeo al que hice referencia al principio, del erudito William Lane Craig. Desde el comienzo del movimiento cristiano, los seguidores de Jesucristo han dicho que Él era Dios en forma humana. Pero, ¿qué decía el propio Jesús? ¿Qué pensaba Él de sí mismo? Con el surgimiento de la crítica textual y el estudio moderno de la historia, los historiadores han desarrollado herramientas para desbloquear esta pregunta. Hoy en día, Jesús de Nazaret ya no es solo una figura en un vitral, sino una persona histórica real, cuya vida puede ser investigada históricamente. Así que examinemos el Nuevo Testamento no como una escritura inspirada, sino como una colección ordinaria de documentos antiguos. Vamos a aplicarles los mismos criterios y análisis que utilizaríamos en cualquier otra fuente antigua. Cuando los historiadores investigan al Jesús de la historia, ¿qué es lo que encuentran? En primer lugar,
Jesús afirmó ser el Mesías. Los judíos en la época de Jesús esperaban a un Mesías prometido, un descendiente del rey David, un rey guerrero que traería a Israel victoria militar y una renovación espiritual. Ellos estaban familiarizados con las palabras antiguas del profeta Zacarías. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde y montado en un asno. La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén en un asno durante la última semana de su vida es atestiguada en fuentes independientes, lo cual es uno de los criterios más importantes para establecer la historicidad de un acontecimiento. Al hacer esto, Jesús estaba afirmando deliberada y provocativamente que Él era el Mesías prometido, el Rey de Israel. Además, en forma de burla, la placa clavada en la cruz de Jesús declaraba la acusación en su contra debido a sus afirmaciones mesiánicas. El hecho de que después los cristianos no utilizaron este título burlón para Jesús enfatiza su autenticidad. Para los judíos del primer siglo, la palabra Mesías estaba repleta de significados, y al asumir este título, Jesús estaba afirmando todo esto sobre sí mismo. En segundo lugar, Jesús afirmó ser el Hijo de Dios. Jesús es consciente de que es el Hijo de Dios en un sentido único, como puede verse en su parábola de los labradores malvados. Esta parábola coincide con el estilo de enseñanza de Jesús y emplea los temas típicos del judaísmo de su época. Por ejemplo, Israel es la viña, Dios es el Padre, los líderes religiosos de esa época son los labradores, y los profetas de Dios son los siervos enviados a los labradores. Había un propietario que plantó un viñedo. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, mandó a un siervo a los labradores para recibir de estos lo que le correspondía. Pero ellos lo golpearon y lo regresaron con las manos vacías. Después les mandó más siervos, pero a ellos también los maltrataron. Por último, les envió a su propio hijo pensando, a mi hijo sí lo respetarán. Pero los labradores se dijeron unos a otros, este es el heredero, matémoslo para quedarnos con su herencia. Y lo mataron. ¿Qué aprendemos en esta parábola acerca de lo que Jesús pensaba de sí mismo? Él se consideraba el único Hijo de Dios, el último mensajero de Dios, distinto de todos los profetas e incluso el heredero del propio Israel. En tercer lugar, Jesús afirmó ser el Hijo del Hombre. Esta era la autodesignación favorita de Jesús, la cual se utiliza alrededor de 80 veces en los Evangelios. Esto ha convencido a la gran mayoría de los historiadores del Nuevo Testamento de que Jesús, de hecho, pensó que Él era el Hijo del Hombre. Observe, no se consideró solo como un Hijo del Hombre, sino como el Hijo del Hombre. Jesús estaba dirigiendo nuestra atención hacia una visión que describe el profeta Daniel. En esa visión nocturna, vi que venía entre las nubes del cielo alguien parecido a un hijo del hombre. Se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia, y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. En el tribunal de Jesús, el sumo sacerdote judío acusó a Jesús. ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? Su respuesta no dejó lugar para la duda. Yo soy. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Al aplicarse estos tres títulos, Jesús estaba afirmando en términos muy claros que Él era el mismo Dios que sus acusadores adoraban. No es sorpresa que el tribunal judío lo acusara de blasfemia y lo condenaran a la muerte. Pero eso no es todo. Los historiadores del Nuevo Testamento concuerdan en que el Jesús histórico también afirmó tener el poder y la autoridad divina para realizar milagros, expulsar demonios
modificar la ley del Antiguo Testamento y perdonar pecados. Incluso llegó al extremo de afirmar que el destino eterno de todas las personas se determina únicamente por si creemos en Él o no. La autocomprensión de Jesús no se puede reducir simplemente a la de un maestro judío o un líder carismático. No, de hecho, al ponerse en el lugar de Dios, Jesús estaba haciendo una afirmación sobre sí mismo, mucho mayor que la que cualquier otra persona haya hecho antes o después de él. Así que la pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos también nos confronta a cada uno de nosotros. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Pues excelente, este era el 7º punto de esta conferencia con el que me gustaría concluir. No sé si podemos volver a la presentación. Ahí, muchas gracias. Y finalmente os quiero dejar con la misma pregunta que Jesús hizo a Pedro y a otros apóstoles. ¿Quién crees que soy yo? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Y tú, quién crees que es Jesús de Nazaret? Después de todo lo que has aprendido, después de todo lo que hemos visto hoy, esta es la pregunta que nos concierne en estas fechas de Semana Santa, en estas fechas en las que recordamos cómo cenó por última vez con sus discípulos, cómo sufrió esa pasión descrita en Marcos 14, cómo murió por los pecados de la humanidad y al tercer día, como acabamos de ver también, ha resucitado. ¿Quién dice que es Jesús? Él lo tenía muy claro. Por último, literatura recomendada. Sencillamente, si tienes una mente investigadora, quieres leer más, quieres saber más sobre todo lo que has escuchado en esta tarde, me gustaría ofrecerte estos recursos de académicos o de investigadores, de personas, incluso algunos de ellos. Mira, John Dixon es profesor de clásicas. Lee Strobel, incluso hay una película del caso de Cristo. Podéis leer este libro. Se puede conseguir en 2 editoriales distintas. Tenemos, Lee Strobel, por cierto, es exateo, que dedicó casi 2 años de su vida a investigar si Jesús era el Hijo de Dios y si ha resucitado de la muerte. Os animo mucho, si no te gusta leer, por lo menos a ver la película El caso de Cristo 2017. Después tenemos a Josh McDowell, incluso antes que Lee Strobel. Él estudió Derecho y mientras era un estudiante de Derecho fue desafiado por una cristiana a investigar. Y a la hora de investigar, pues se volcó tanto que hasta viajó a Inglaterra a mirar los manuscritos bíblicos que había en museos y demás. El hombre dijo que después de su investigación ya sabía que el cristianismo era verdad. Ahora la única pregunta era qué iba a hacer él con esto. Si iba a creer, si iba a entregar su vida a Jesús como Señor y Salvador. Y después tenemos este erudito escocés importantísimo por toda la contribución que ha hecho a la erudición del Nuevo Testamento y al Jesús histórico, Richard Bauckham. Seguramente haya alguna obra suya, pero de otro tema, en castellano. Pero este libro, muy importante, creo que de momento solamente está en inglés, al menos en castellano no está. Jesus and the Eyewitnesses, Jesús y los testigos oculares. Él ha hecho un gran descubrimiento, por ejemplo, investigando los nombres de los apóstoles, cuán plausible es históricamente que hubiese un grupo de judíos con esos nombres, ¿no? Y pues a la hora de excavar y de ver las tumbas judías, por ejemplo, y de ver los nombres a través de documentos y tal, se puede comprobar estas cosas. Por A y por B y por C, por todas las cosas que él ahí descubre y de las que él habla, uno puede cerciorarse de que los relatos de los evangelios están basados en relatos de testigos oculares. También tenemos Christianity in Making, de un gran erudito del Nuevo Testamento y del Jesús histórico, James Dunn. La resurrección de Jesús, ese está en español, traducido al español.
un nuevo acercamiento historiográfico de dos eruditos, Gary Habermas y Mike Licona. Luego tenemos ¿son fidedignos los documentos del Nuevo Testamento? De un erudito del Antiguo y del Nuevo Testamento, F.F. Bruce, muy conocido en los círculos cristianos evangélicos. ¿Cómo llegó la Biblia hasta nosotros? Compilado por Pedro Puigvert, también una literatura muy interesante para leer acerca de ese tema. Y libros y artículos que podáis encontrar, todos, cualquiera de ellos, de Dan Wallace, el experto mundial en los manuscritos del Nuevo Testamento, Darrell Bock, erudito del Nuevo Testamento, Craig Blomberg también, Craig Evans, un grandísimo erudito y que ha trabajado en las cuevas del Qumran, en el descubrimiento de la cueva número 12, por ejemplo, que fue del año 2010 para adelante, creo que en el 2014, si no me equivoco. Y a William Lane Craig, que es, cuyo ministerio son los responsables del vídeo que acabáis de ver, quien ha hecho la tesis doctoral sobre la resurrección. Bien, espero que todo esto os pueda servir. Muchas gracias por vuestra atención, por escuchar, y doy paso a la siguiente sección que tenemos. Sí, pues muchísimas gracias, Valeria. Vamos a pasar sin más dilación al tiempo de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, algo que queráis que profundice un poquito más, o alguna duda con la que hayáis quedado, yo tengo la sensación de que se ocurra. Ahora es el momento. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Dado que el evento se está grabando, para que la pregunta quede recogida también, yo repetiré la pregunta a través del micrófono, ¿vale? Antes de que la conteste. Entonces, si alguien tiene una pregunta, alza su mano y yo repetiré la pregunta. Vale, pues, si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, vale, ahí. Me gustaría, porque se ha hablado de las cuevas de Qumran, y pasaron muchos siglos después de cerrar el canon de la Biblia, en encontrar esos papiros en esas cuevas del Mar Muerto. Y me gustaría, si hay, ¿por qué se tardó tanto? ¿Porque esos papiros estaban muy escondidos, sin acceso? Sí. ¿Y quién los descubrió más o menos? Y si se encontraron, ¿en qué idioma? Excelente. Pues la pregunta es acerca de los manuscritos del Mar Muerto. Y la pregunta tiene que ver en qué idiomas se han encontrado, por qué se ha tardado tanto en encontrarse, dónde se han encontrado, quién lo ha encontrado. Bien, esto es muy interesante, quería comentarlo justo en la ponencia, pero he dicho va a ser demasiado. Básicamente, como he indicado, las lenguas en las que estaban los manuscritos del Mar Muerto es hebreo, arameo y griego, si no se me escapa alguno más. Se han encontrado literatura bíblica y literatura extrabíblica, que interesaba al grupo pues, copiar y dejar ahí como un legado. Claro, ¿qué sucede? Que ellos ponían en vasijas esos manuscritos. Estaban en cuevas y las cuevas efectivamente son de difícil acceso incluso hoy. Cuando el erudito Craig A. Evans, que ha trabajado en encontrar la cueva número 12, ha hablado de que, o sea, cuando uno entra en esas cuevas, cuando uno intenta bajar, hacer excavaciones y tal, pone su vida en peligro. Porque entre que no cabes, entre que se te pueden caer cosas, que se puede derrumbar, es bien difícil. ¿Y cómo se ha encontrado esto? Bueno, pues hay una leyenda, quizás una historia, que dice que iba un pastor de ovejas allí en Qumran, pastoreando sus ovejas, y como un niño, pues tira una piedra por ahí a las montañas y de repente escucha que ha sonado algo, que algo se ha roto. Resulta que ha dado contra uno de las vasijas que contenía uno de esos rollos del Mar Muerto. A partir de ahí se empieza a investigar qué es esto. Y se descubren hasta el año 2010, por lo menos, de hecho, bueno, en aquel periodo de los 1946, 47 y en adelante, se descubren 11 cuevas de difícil acceso.
Y es de donde llegamos a tener todo esto que ha contribuido tanto a la tercera búsqueda del Jesús histórico, entre otras cosas, y asegurarnos de que el Antiguo Testamento que tenemos era el mismo en el tiempo de Jesús prácticamente. Ahora bien, ¿por qué se ha tardado tanto? Como puedes ver, el hallazgo ha sido un suceso que diríamos, bueno, ha sido pura coincidencia, humanamente hablando. Providencialmente no, desde luego. El hallazgo fue en la era más necesaria, cuando la segunda búsqueda del Jesús histórico tira la toalla un poco, está cerca de Jesús, y resurge. Esa tercera búsqueda aparece gracias a esto. En una era de escepticismo son hallados estos manuscritos como si Dios estuviera dándonos a todos una sorpresa en medio del siglo XX, 2000 años después. Y bien, básicamente, bueno, Jerusalén fue atacada por los romanos, fue destruida en el año 70, y un poco más adelante muchos de los judíos que vivían, muchos judíos salieron de ese terreno. No quiere decir que no viviesen judíos más adelante, pero sí que una gran parte emigraron a Europa y a otras partes del mundo. Entonces, ese lugar desértico probablemente no interesaba mucho, y menos entrar, subirse arriba, investigar, mirar unas cuevas en un lugar desértico. Es muy interesante que han pasado tantos imperios, han estado ahí los musulmanes, han estado los propios judíos, los romanos, han estado los cruzados y demás, pero no obstante, nadie ha encontrado esto hasta el siglo XX. Y digo gracias a Dios por el hallazgo, porque ahora podemos afirmar con muchísima más seguridad todo lo que creemos y como cristianos veníamos creyendo acerca de Jesús. Vale. Muchísimas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Si no, te lanzo yo una que tengo. A ver, ya puedo, ¿no? Sí. A ver, pero creo que va a ser larga. Entonces, bueno, ¿nadie tiene ninguna pregunta? Vale, te la hago. Son dos preguntas. Una depende de la otra. Porque de la respuesta a la primera, la respuesta a la segunda sea necesaria o no. Hemos estado hablando, o has estado hablando, perdón, del Jesús histórico. De las evidencias que tenemos para creer con cierta certeza, con mucha certeza, como nos ha transmitido, que Jesús de Nazaret fue un personaje real que existió y que podamos tener, ya te digo, casi seguridad de que eso fue así, ¿no? Ahora, los relatos de Jesús no solamente nos hablan de un Jesús de Nazaret, bueno, nos hablan de alguien que tenía una identidad que iba más allá de la de ser un ciudadano de Nazaret. Es lo que en la academia también se conoce como la diferencia entre Jesús de Nazaret y Jesús el Cristo, esa entidad divina. La primera pregunta, perdón por la introducción, sería: ¿crees que ese Jesús de Nazaret es una identidad separada a ese Jesús el Cristo? Es decir, que podemos estar seguros de que Jesús de Nazaret, Jesús histórico, existió, pero podemos desechar totalmente la idea de Jesús el Cristo que nos da el Evangelio. Y dos, en el caso de que ese Jesús el Cristo existiese y que fuese ese Jesús de Nazaret, ¿qué relevancia o qué importancia crees que tiene eso en nuestra vida? Muchas gracias. Yo creo que el final de lo que estaba explicando tiene que ver justamente con esto que estábamos diciendo, ¿verdad? Precisamente para contestar a Kevin, a la primera pregunta, decía que no hay buenas razones para disociar al Jesús histórico del Cristo de la fe, contrario a lo que algunos suponían en búsquedas anteriores del Jesús de la historia. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no hay razones, como algunos previamente habían propuesto, para pensar, bueno, quizás existiese un judío que se llama Jesús, ¿vale? Pero no sabemos nada más sobre él y todo lo demás lo inventa una historia tardía, son leyendas acerca de lo que él ha dicho. Bueno, pues la tercera búsqueda del Jesús histórico no nos permite más ese escepticismo injustificado.
Más bien vemos una concordancia muy grande entre todo lo que sabemos desde los estratos de lo que podemos detectar a partir del método histórico crítico acerca de Jesús, lo que sabemos del Jesús histórico, como hemos visto todos aquellos puntos, ¿verdad? Por ejemplo, estos acerca de la resurrección o los anteriores. Realmente todo esto cuadra perfectamente con la información del Nuevo Testamento. Y la gran pregunta es si todo esto es verdad, si todo esto que teníamos escrito es verdad y un historiador escéptico puede afirmar estas cosas de que son verdad, ¿qué bases tenemos para rechazar todo lo demás escrito? Si la arqueología nos confirma lo que dice el Nuevo Testamento, si la historia nos confirma lo que dice el Nuevo Testamento, si tenemos a un Jesús que tiene una pretensión tan alta como lo que acabamos de ver en el vídeo, la pretensión divina, mesiánica de Jesús de Nazaret, que él pensaba que era el Hijo del Hombre. Muchas personas dicen, bueno, si Jesús es el Hijo del Hombre, quiere decir que, bueno, pues yo soy un hombre, tengo un hijo, pues el Hijo del Hombre es que es un ser humano. Ciertamente tiene que ver con la humanidad de Jesús, desde luego, pero si lo leemos a la luz del judaísmo del Segundo Templo, si entendemos qué es el Hijo del Hombre, entendido como un judío del siglo I entendería ese título, nos tenemos que remontar, como indicaba el vídeo, a Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, donde a Dios, al anciano de días, en la visión de Daniel se le acercaba ese alguien semejante a un hijo de hombre, pues a quien le fue dado, pues fue coronado, se le dio gloria, honra, y todas las naciones le servían. La palabra servían coincide con aquella palabra de la tríade, la adoración que tendríamos en griego. Es decir, el texto bíblico dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y ese servicio, esa adoración más estricta, se le estaba rindiendo a esa figura del Hijo del Hombre, por parte de todas las naciones. Las implicaciones de esto, ¿cuáles son? Jesús nos dice que dependiendo de lo que tú hagas con esto que tú has escuchado hoy, dependiendo de lo que tú vayas a hacer con este Jesús, que cree que es Dios, que cree que es el Hijo del Hombre, que cree que es el Mesías, dependerá toda tu eternidad y no solamente tu presente. Ahora bien, según el Nuevo Testamento, según las palabras de Jesús, hay dos destinos, como bien sabéis. Unos irán, dijo Jesús, a la vida eterna, Mateo capítulo 25, y otros irán al fuego eterno, al castigo eterno. ¿Y eso por qué? Quizás algunos se pregunten. En primer lugar, porque Dios nos creó para que estemos en comunión con el Ser más perfecto, que disfrutemos de Él para siempre. Nos creó para que tengamos una amistad con Dios, cosa que hemos perdido, porque nos hemos rebelado, hemos matado a Dios, le hemos dado una declaración de independencia. Nosotros, yo a mi bola, my way, como Frank Sinatra, a mi manera. Cada uno hemos querido ser dioses sobre nuestra vida, pero viene el resucitado y nos dice a todos, yo soy el que soy. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. En ese deseo de independencia que tú y yo, con el que hemos nacido, ese deseo de ser nuestros propios gobernantes y dioses, los que mandamos en el ámbito moral sobre nuestra vida, de repente llama a Jesús y dice, oye, eres un ocupa, estás ocupando el asiento mío sobre el trono de tu vida, sobre el trono de tu corazón. Lo que tienes que hacer es arrepentirte, reconocer que has estado ocupando un lugar que no es el tuyo. Imagínate que estás en un coche, ¿no? Estás en un coche, estás conduciendo tu coche y tienes a Jesús de Nazaret en el asiento de atrás, pero el coche es de Él. De hecho, tú mismo, tu propia vida es de Él. Y te está diciendo, arrepiéntete y cree en esta buena noticia, cree en el Evangelio, cree en quien yo soy y lo que he venido a hacer por ti. Si tú sigues conduciendo el coche a tu manera, gobernando tu vida como si fueses Dios,
¿acabarás dónde? ¿En la comunión para la que fuiste creado? ¿En esa amistad con Dios? ¿En ese disfrute de la vida eterna? ¿En la amistad con el ser más maravilloso, con el Dios que es amor, justicia y bondad? No, desde luego. ¿Dónde vas a acabar? Donde tú elegiste, lejos de Dios. C.S. Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia y también exateo, que se hizo cristiano, escribió El mero cristianismo, un libro muy importante, y también escribió otro muy interesante, El gran divorcio. Y en él dice esta frase: hay dos tipos de personas. Hay dos tipos de personas, aquellas que dicen a Dios, hágase tu voluntad, y aquellas a las que Dios dice, hágase tu voluntad. Por eso existe el infierno. El infierno es consecuencia de que nosotros elegimos ser nuestros propios dioses, cosa para la cual no fuimos creados. Y si queremos ser nuestros propios dioses, no podemos estar con Dios como Dios. No podemos estar en su presencia. Aborrecemos a Dios, no le queremos, no vamos a disfrutar del paraíso, no vamos a disfrutar de nada de esto. Y por eso está el castigo eterno y está la vida eterna. Fuiste creado por Él y para Él. Y hasta que no vengas a esa relación con Cristo, como yo lo he descubierto hace 16 años y transformó mi vida, no vas a poder encontrar tu casa. Y Él dice, vuelve a casa. Y yo creo que ese es el mensaje del Evangelio. Renuncia al volante, renuncia a dirigir el coche de tu propia vida. Quítate del trono. Déjale a Cristo. Jesús, perdóname por haber vivido a mi manera. Siéntate, ocupa tu lugar, conduce mi vida. Yo soy tuyo, este coche, esta vida es tuya. Te lo encomiendo. Y cuando tú le dices esto, en arrepentimiento y fe, reconociendo que tú no eres Dios y Él sí lo es, cuando tú le dejas sentarse y gobernar tu vida, cuando tú crees que Él pagó por todos tus pecados, sucede ese milagro. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, de aceptar que Jesús es el Cristo de la fe, tal como vemos que, y coincide con el Jesús histórico, es que debemos hacer algo con Él. Y la pregunta es, ¿qué harás con Él? ¿Quién es Jesús para ti? Y si te murieras hoy, ¿dónde pasarás la eternidad? ¿En quién confías? ¿En tus buenas acciones? Como aquella persona que en un avión que se va a estrellar, se va a tirar del paracaídas creyendo que se puede salvar por sus propias manos, como si pudiera volar, o vas a confiar en el paracaídas. Y ese es Jesús de Nazaret. Bien, pues muchísimas gracias por todo, por la respuesta, muchísimas gracias por la exposición. Y nada, muchísimas gracias a todos los asistentes por venir. Antes de finalizar el evento, recordar que estamos esta semana teniendo conferencias a cargo de Valeria en la Iglesia Evangélica de Archena, en calle Calvario, número 12. Mañana, concretamente a las 9 de la noche, estará hablándonos sobre si ha sido corrompida la Biblia. Y el viernes tendremos la última conferencia y nos hablará sobre la resurrección de Jesús, que algo se ha tocado, pero seguro que ahí profundizarás bastante más. También será a las 9 de la noche. También habrá tipo de preguntas. Si alguien se ha quedado con alguna pregunta hoy, aparte de que ahora lo tendré un ratito más en privado, también podrá hablar con él, podrá hacer preguntas en ese espacio, ¿vale? Así que nada, lo dicho, muchísimas gracias a todos por venir en nombre de la Iglesia Evangélica de Archena. Y sois bienvenidos cuando queráis, estamos en calle Calvario número 12. Aparte de esta semana, estamos cada domingo a las 11 y cada domingo a las 7 de la tarde y siempre sois bien recibidos. Un saludo y gracias por venir. Gracias.